Un saludo para todos los que están viendo este video tutorial y bienvenidos a este pequeño video en el cual quiero responder algunas inquietudes de algunos de mis suscriptores, algunos de mis amigos sobre la implementación de un servidor proxy dentro del Cisco Packet Tracer versión 7.0. Quiero aclarar antes que nada que la intención de este video es mostrar mis impresiones en cuanto a la configuración de un servidor proxy, teniendo en cuenta que el Cisco Packet Tracer 7.0 no dispone de ningún dispositivo de seguridad asociado a proxy. ¿Ok? Sin embargo, a través de políticas de acceso, o mejor dicho, a través de listas de control de acceso, nosotros podemos denegar y permitir tráfico desde una red local, obviamente desde los clientes hacia la red de internet. ¿Ok? Pero recuerden que Packet Tracer hasta ahora no ha publicado en esta versión un servidor proxy o un router con funciones de proxy dentro del simulador. Ok, bueno, sin más preámbulo, vamos a tratar de configurar un pequeño proxy en nuestra red. Este es la misma topología de red que usé en el video donde explicaba el NAT dinámico. Ok, eh, como siempre, cuando termine este video les voy a dejar en la descripción el mismo para que lo descarguen, ok, con la nueva configuración que vamos a mostrar hoy. ¿Qué vamos a hacer? Primero lo que debemos hacer es crear unas políticas de acceso. Antes que nada, dentro de esta topología de red tenemos un nodo de internet, que sería en este caso este nodo de acá. A este nodo tenemos un servidor web. En ese servidor web tenemos una página web. Ok, aquí tenemos una página web muy pequeña. Ok, en ese mismo servidor de web tenemos habilitado el servicio HTTP, tenemos habilitado el DNS, y creo que más ningún servicio. Ciertamente, vamos a habilitar el servidor FTP para darle un poquito más de realismo a este ejemplo de proxy. Ok, entonces la primera política que vamos a hacer es la siguiente. Antes que nada, vamos a observar qué dirección IP tiene este equipo. Este equipo tiene la dirección IP 1.2, es una IP privada. Entonces vamos a declararlo aquí en la documentación. Este es el equipo 192.168.1.2 y este equipo de aquí abajo tiene la 1.3. entonces vamos a copiar esto y le colocamos a este equipo la documentación, pero la 1.3. entonces repito, primero tenemos que tener claro en nuestra red local, ok, qué tráfico vamos a denegar. Ok, tenemos que estar claros también que el servidor proxy simplemente es un servicio que funciona como un intermediario entre una red local y el acceso a internet. A través del servidor proxy nosotros podemos crear políticas de acceso y denegación de servicios, como asignaciones de cuotas de ancho de banda por usuario, asignaciones de navegación por tiempo, podemos crear listas blancas o las whitelist, podemos crear listas negras, filtro de URL, filtro de dominio. Ok, pero como les comenté hace un momento, el Packet Tracer no posee ningún servicio proxy. Ok, pero nosotros vamos a convertir un router en un servidor proxy. También tengo que dejarle claro que el dispositivo router, este que está acá, es un enrutador. ¿Qué quiere decir? Que el único trabajo del router es enrutar. Ok, él no deniega tráfico en ningún momento. Entonces, como el tráfico siempre está permitido en cualquiera de las interfaces, en cualquier dirección, tenemos que crear listas de acceso para denegar tráfico. Ok, bien, entonces bueno, ahora sí, sin más preámbulo, vamos a crear unas políticas. Vamos a crear posiblemente dos políticas. La primera política sería, por ejemplo, la siguiente. Ok, el equipo, ok, PC0, que sería este equipo, el PC0, este que está de este lado. El equipo PC0 no tiene acceso al servidor web, ok, de internet. Bien, exactamente. Ahora, la pregunta sería, ¿qué tipo de acceso no tiene este servidor? Recordemos que en el servidor web tenemos el servicio HTTP, que es el puerto 80. Ok, tenemos también el servicio FTP, que es el puerto 21, y tenemos también el protocolo ICMP. En pocas palabras,
este equipo no debería tener ningún acceso a ninguno de estos tres servicios. Entonces este sería nuestra primera meta, que el equipo PC0 no tiene acceso al servidor web, no tiene acceso vía web, no tiene acceso vía FTP y tampoco tiene acceso ICMP. En pocas palabras, este equipo no debería entrar en contacto con este servidor. La segunda política y última, para casos de este ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. El equipo PC2, ok, PC2, que sería este de acá, ok, solo tendrá, ok, acceso FTP puerto 21 al servidor web. Ok, ¿qué quiere decir esta política? Que este equipo nada más va a poder acceder, ok, al servidor web, pero nada más con el servicio FTP. En pocas palabras, este equipo no va a poder hacer ping tampoco a nuestro servidor y tampoco va a tener acceso al puerto 80, pero va a poder acceder al servidor vía FTP. Entonces, una vez que ya tenemos nuestra política ya establecida, entonces ahora sí pasemos a lo que es nuestra configuración de proxy a través de lista de acceso Cisco. Ok, vamos a colocar aquí la consola, vamos a ampliar un poco. Perfecto, esto es muy sencillo. Lo que tenemos que tener siempre en cuenta es el origen y el destino del tráfico. Para eso entramos a modo configuración global de nuestro router y creamos la política. Para eso vamos a usar el comando IP access list. Ok, ahí nos pregunta si es estándar o extendido. Vamos a crear siempre políticas de acceso extendida. Le colocamos un nombre, usted le puede colocar proxy, por ejemplo. Ok, y una vez hecho esto, simplemente usamos el comando IP access list de esta forma para crear un grupo, porque son varias políticas que tenemos que crear o varias listas de acceso en una sola lista llamada proxy. Ok, entonces la primera dice: el equipo PC0 no tiene acceso al servidor web, ni al puerto 80, ni al puerto 21, ni al ping. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Denegar. Entonces, deni, le decimos deni, ok. Aquí nos pregunta después del deni qué vamos a negar. Como en el primer caso lo que vamos a negar es puerto HTTP 80, entonces usamos el puerto TCP. ¿Por qué? Porque TCP es HTTP, perdón, es familia TCP, por lo tanto vamos a negar deni TCP. Aquí nos pregunta qué vamos a denegar. Entonces vamos a denegar al equipo host. Usamos el comando host para hacer alusión a un solo dispositivo. ¿Quién es el origen? El origen es el PC0, que sería este. Ok, entonces deniega el protocolo TCP al host. Colocamos la IP del computador en este caso, que es el 192.168.1.2, y aquí nos pide la IP de destino. Pero como la IP de destino también es un servidor y ese servidor tiene una sola dirección IP, entonces usamos el mismo host. Entonces sería host y colocamos la IP de nuestro servidor. Ok, una vez que colocamos la IP de nuestro servidor, tenemos que decirle a nuestra lista de acceso, como estamos usando la familia TCP, qué tipo de tráfico vamos a denegar. En este caso, como vamos a denegar el puerto 80, que sería el puerto HTTP, este puerto de acá, como vamos a denegar este puerto, entonces colocamos equivalente a www. www es igual que puerto 80, como lo dice aquí la documentación. Con esta norma entonces estamos denegando la primera parte de nuestra política, que dice que el equipo PC0 no tiene acceso al servidor web, y el servidor web es este que está acá, y él no tiene acceso a través del protocolo HTTP. La segunda sería la misma política, pero denegando el acceso al puerto FTP. Entonces hacemos lo mismo, deni TCP host, que sería el mismo equipo de origen, al servidor, pero ya no puede ser equivalente a www, sino que sería en este caso equivalente a FTP. Ok, entonces colocamos FTP. Con esto estamos denegando que este equipo PC0 tenga acceso vía FTP al servidor. Por último, la política de ICMP. Esta política es muy distinta porque ya no vamos a denegar TCP, sino que vamos a denegar el protocolo ICMP. Aquí usamos lo mismo, el origen sería
el equipo 1.2, que es el PC0, y el destino sería nuestro servidor. Por lo tanto colocamos 244.32.2, que sería nuestro servidor, y como es un paquete ping, nosotros tenemos que denegar es el hecho. ¿Por qué? Porque hecho es el primer saludo que emite el origen. Entonces ahí colocamos un hecho. Ok, bien, entonces aquí ya terminamos con las tres políticas de negación que nos está pidiendo las políticas, valga la redundancia, de seguridad. Entonces el paso 2 sería: el equipo PC2 solo tendrá acceso FTP con el puerto 21 al servidor web. ¿Qué quiere decir esto? Que nada más tenemos que permitir que este equipo tenga acceso al puerto 21. ¿Qué quiere decir? Que no va a tener acceso tampoco vía web y tampoco ICMP. Para esto, en la misma política podemos buscar las reglas anteriores que se le asignaron al PC0, simplemente cambiándole la IP de origen. Por ejemplo, como este equipo tampoco va a tener acceso al servidor web, simplemente se le cambia la IP de origen. ¿Ok? Y buscamos la política también de ICMP. Fíjense que este equipo tampoco puede tener acceso al ICMP, o sea, no puede hacer ping al servidor web, pero sí va a poder acceder a nuestro servidor vía FTP. Como les comenté, aquí no hace falta hacer permitir el puerto 21. ¿Por qué? Porque el router por defecto no es un firewall, es un enrutador. Entonces la política que no esté denegada implícitamente simplemente es permitida. Pero es muy importante permitir el resto del tráfico. Una vez que usted coloque en el router todas las políticas que tengan denegaciones, usted puede denegar cualquier protocolo que usted necesite denegar, pero les recomiendo siempre permitir el resto del tráfico, y el resto del tráfico es IP. Y con esta política le decimos que el resto del tráfico que no está implícito dentro de las denegaciones sea permitido. Entonces colocamos permit IP ANI desde cualquier origen, es cualquiera, hasta cualquier destino. Listo, entonces estos serían las listas de acceso que tendríamos que crear para cumplir con estas políticas de seguridad. Vamos a ver un momentico la lista de acceso que creamos. Ok, son estas en el mismo orden. Esta fue una política que se creó para el dateo dinámico en el video anterior. Ok, de nateo dinámico, y estas son las políticas que hemos creado en esta oportunidad. Por último, tenemos que estar bien claros, ok, cuál es la interfaz en donde nosotros vamos a denegar el tráfico. Fíjense que este router de acá tiene dos interfaces, la inside y la outside, pero resulta que el tráfico saliente que viene desde la red LAN hasta la red de donde se encuentra nuestro servidor web, ok, es una red de origen. Entonces esta sería la red de origen y esta sería la red de destino. Las listas de acceso extendidas muchas veces se configura lo más cerca del origen, y lo más cerca del origen obviamente es la interfaz FireTEN00. ok, entonces para eso colocamos la interfaz FireTEN00 y le decimos a nuestra interfaz que tenemos una lista de acceso, ok, que se llama proxy, ok, y que el tráfico es entrante. ¿Entrante en dónde? En nuestra interfaz FireTEN00, aunque el tráfico va de salida, está entrando a la interfaz FireTEN00. Entonces allí es donde vamos a filtrar el tráfico a través de una lista de acceso de forma de entrada. Entonces bueno, no nos queda otra que empezar a hacer pruebas. Guardamos la configuración de nuestro router y empezar a hacer estas pruebas. El equipo PC0 no tiene acceso al servidor web, ni a FTP, ni a ISMP. Entonces, en pocas palabras, este equipo de acá no tiene acceso a ninguno de los servicios. Vamos a ir probando uno por uno. Vamos a acceder a la página vía web. Hacemos 200.44.32.2. ok, fíjense que al hacer clic en ir, fíjense que el computador tarda en dar la respuesta. De hecho, aquí se request now. Vamos a verlo en modo simulación rápidamente. Ok, volvemos a acceder a nuestro equipo, hacemos tráfico, ok, y vemos qué pasó con ese paquete. Fíjense que el router en este caso está denegando el paquete. Si nosotros observamos, ok, el tráfico donde fue denegado, aquí nos dicen que se está recibiendo un tráfico entrante,
ok. Aquí nos dice que se está chequeando la lista de acceso proxy con el paquete, ok. Y aquí nos dice que el paquete coincide con un criterio de las siguientes normas: de negar TCP, el tráfico TCP desde este equipo, que es el PC0, hasta el servidor web equivalente al puerto 80. El paquete es denegado y destruido. Entonces aquí vemos que la primera política de acceso ya se cumple. Este equipo no tiene acceso web. Ahora vamos a probar con el FTP. Accedemos al command prompt y colocamos el comando FTP 200.44.3.2.2. ok, fíjense que ahí intentamos conectarnos vía FTP a nuestro servidor web que tiene el servicio FTP activado, y aquí si aplicamos entonces el modo simulación también nos damos cuenta que también tenemos denegado ese tráfico por causa de la lista de acceso que acabamos de configurar en el proxy que configuramos en el router. Revisamos nuevamente la política y fíjense que aquí también dice que el paquete ha sido denegado y también ha sido destruido. ¿Por qué? Por causa de la denegación de usar FTP. De la misma forma, si hacemos la prueba haciendo un ping a nuestro servidor, también fíjense que el ping va a ser denegado. Ping 200.44.32.2. ok, fíjense el mensaje que nos está dando el router destination no puede ser respondido. ok, entonces la lista de acceso en este caso está denegando el tráfico en este equipo. Si hacemos la prueba por último en este equipo, dice que el equipo PC2 solo tendrá acceso FTP. Entonces para eso vamos a hacer una prueba. Accedemos vía FTP a nuestro servidor FTP 200.44.3.2.2. ok, fíjense que ahí sí me responde el servidor FTP. Aquí estoy dentro de mi servidor FTP. Fíjense que puedo listar los archivos, ok, y puedo desconectarme del FTP, pero nada más tiene acceso al puerto FTP. Si intento hacer un ping al mismo servidor el cual me acabo de conectar, fíjense que el ping también es denegado. ¿Por qué? Porque nosotros nada más permitimos y ni siquiera involucramos el acceso FTP, sino que denegamos el acceso ICMP, y también deberíamos haber denegado el puerto 80. Si accedemos vía web, fíjense que aquí también es denegado el tráfico web. En pocas palabras, esta PC2 solo tiene acceso al servidor FTP, más no puede hacer ping y tampoco puede acceder al servidor web. ok, si en el caso tuviéramos otra computador en la red local, por ejemplo, podemos colocar un computador rápidamente para hacer una prueba y vemos qué pasa con este tercer computador que sale en escena en nuestra red local, donde tenemos un proxy, donde estamos simulando un proxy. Este equipo tiene la 192.168.1.4. esta IP no está involucrada en la lista de acceso. En pocas palabras, este equipo debería poder primero enviar paquetes ICMP al servidor porque no tiene ninguna denegación. ok, el primer pin siempre es fallido y los demás pin deberían ser entregados de forma exitosa en el servidor web. Como vemos en este ejemplo, este equipo sí pudo hacer pin a nuestro servidor web. También debería tener acceso a la página web 200.44.3.2.2. ok, fíjense que aquí las está respondiendo el puerto 80. Como les dije, este equipo que acabamos de conectar no tiene ninguna restricción en la lista de acceso del router, por lo tanto también podemos acceder vía FTP. ok, 200.44.3.2.2. ahí fíjense que nos está respondiendo el servidor FTP. aquí cometí un error, Cisco, la clave Cisco, y listo, ya estamos conectados al servidor. Ahí me olvidé de equivocar, Cisco como usuario y clave Cisco como aquí. Ahora sí estamos conectados. ok, estamos, nos conectamos. ok, no está más de más decirle que si ustedes desean aplicar una política de negación a este equipo, ok, tienen que ingresar al router, ok, y tener mucho cuidado con el orden en que colocan la lista de acceso. ¿Por qué? Porque la lista de acceso, como les dije, el router no deniega tráfico excepto que configuremos una lista de acceso. Entonces primero tenemos que denegar todo el tráfico y después
permitimos el resto del tráfico para que no haya ningún tipo de problema, porque si no, si solo denegamos en el router y no aplicamos esta política, entonces estamos denegando implícitamente todo el resto del tráfico y nos vamos a volver un problema a la simulación. ¿Ok? No está de más decirles tampoco que si ustedes quieren quitar momentáneamente las políticas de seguridad aplicadas a través de una lista de acceso, ustedes ingresan en la interfaz donde tienen el IP Access Group y lo que hacen es colocarle un no o negar este comando, y entonces ya el router vuelve a su estado normal, porque simplemente le quitamos la aplicación de la política de acceso a la interfaz. Bueno, espero que este video le haya sido de utilidad a todos mis amigos, a todos los suscriptores. Recuerden que este video fue hecho con mucho cariño para ustedes. Bueno, cualquier otra configuración que necesiten, bueno, simplemente escriban allí un comentario y en la brevedad posible estaré comentándoles, haciendo un video. Espero que este video sea de mucha utilidad para ustedes. Hasta otra nueva oportunidad.